Señal directa. Son ya las 9 de la noche con 33 minutos. Este día, la periodista Marta Guillén y el periodista Lauro Rodríguez publicaron en el medio El Suspicaz un reportaje titulado Los camiones de la muerte en el gigante agroalimentario. En este reportaje habla específicamente de un accidente ocurrido allá por 2022, quizás el mayor accidente en los últimos años en la historia de Jalisco, donde transportaban trabajadores justamente de los campos de berries, pero no solamente es el único accidente que se ha dado, no solamente es el único accidente fatal que se ha dado, pero lo que es una constante es la falta de responsabilidad de las empresas y de las autoridades para hacer justicia y para acatar los lineamientos que marca la ley. Lauro Rodríguez nos acompaña esta noche, aquí en Señal Informativa en la tercera emisión para platicar justamente sobre este trabajo periodístico. Lauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación para hablar con su auditorio acerca de este reportaje que el día de hoy publicamos. Lauro, los camiones de la muerte en el gigante agroalimentario, así lo titulas, pero comienzas con una frase y déjame leerla. Dice, Abisaí Domínguez Gasga lo intuyó desde el momento en que notó que los frenos fallaron. No sobreviviría. Y con esta frase comienzas a narrar una crónica justamente de lo que sucedió en ese fatídico 2022 con este accidente, pero me gustaría que le contaras bien a las personas que nos están escuchando a través de Radio Universidad y viendo a través de UDGTV Canal 44, un breve resumen justamente del reportaje para tratar de entender qué es lo que encontraste. Así es, te platico que todo surge, El Suspicaz está en el sur de Jalisco. Damos cobertura a Ciudad Guzmán y a Gómez Farías desde 2017. Y esta zona es agroproductora. Desde hace varios tiempo notamos las condiciones en las que pues las personas jornaleras son trasladadas a sus espacios de trabajo. Notamos los camiones en malas condiciones, también las camionetas que son utilizadas, camionetas de carga que son usadas para trasladar a jornaleros, principalmente jornaleros migrantes. En la zona del sur de Jalisco. Y esto nos llevó a realizar esta investigación que justamente se centra en pues documentar las consecuencias que tiene pues para las personas utilizar ese tipo de transporte para el personal, principalmente para las personas jornaleras migrantes. ¿Qué notamos? ¿Qué encontramos? Pues que en los últimos 10 años hubo al menos 20 siniestros viales relacionados con ese tipo de transporte, tanto camiones en malas condiciones como camionetas de carga que son utilizadas con sobrecupo para trasladar a personas jornaleras. En estos 20 siniestros encontramos que hubo 34 personas fallecidas y 216 que resultaron con lesiones, algunas de ellas lesiones de por vida. Y como bien lo describes, en los últimos años, este siniestro vial que ocurrió el 18 de mayo de 2022 en Tuxcueca, de lo que estamos viendo las imágenes en estos momentos, pues ha sido el siniestro vial que más vidas ha cobrado y que también de los que más personas lesionadas ha dejado. Fueron un total de 14 las personas que fallecieron, 13 personas jornaleras, el conductor, y también pues resultaron lesionadas 20 personas más. Lo impactante de todo esto, además de las condiciones del transporte, que fallaron los frenos y pues generó toda esta situación, toda esta problemática, pues es que la empresa, en este caso Berrymex, que pues ha de ser muy conocido por todos, que es un gigante dentro de la agroindustria, no solo en Jalisco, sino a nivel nacional. Ellos exportan 1 de cada 3 berries que salen de Jalisco hacia Estados Unidos. De ese tamaño es Berrymex. Pues resulta que no indemnizó a las familias, no les dio la indemnización conforme a ley. En su lugar les dio un finiquito, hizo firmar a los familiares un finiquito por solamente el 10% del dinero que les correspondía por reparación del daño, que ese es un punto central también en esta investigación, cómo las empresas agroindustriales que pues tienen millones de dólares en ganancias anualmente, pues tienen en esas condiciones a los trabajadores. Y además, cuando ocurren ese tipo de desgracias,
pues los dejan a su suerte y les dan, pues ahora sí como cualquier cosa, por decirlo de alguna manera, les dieron 119,000 pesos por cada persona fallecida, cuando por la ley, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, tendrían que haber recibido más de 1 millón de pesos. Esa es parte de lo que está en este reportaje. Oye, Lauro, pero además, justamente lo que encontraron, gracias a una fotografía de Protección Civil donde todavía se podía apreciar la placa de este camión donde se suscitó el accidente, pues placas sobrepuestas, permisos vencidos, una misma empresa, quizá la tercera, si mal no recuerdo, con más infracciones o con más llamamientos por parte de las autoridades, pero unas autoridades completamente calladas ante ese tipo de irregularidades. Así es, en esta situación se conjugan una serie de actores con acciones y omisiones. Está la situación que bien describes, el camión, este camión de Grupo Rusa que estamos viendo en las imágenes, no tendría por qué estar circulando el 18 de mayo de 2022. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque su placa, su permiso de circulación ya estaba vencido y además ni siquiera era el permiso para ese camión. Como bien lo describes en las imágenes que tomó Protección Civil, la placa quedó muy visible. Por lo tanto, pudimos rastrear la vía transparencia con solicitudes a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México y pudimos detectar que esa placa, ese permiso no era para ese camión, era para otro camión de la empresa Transportes en Acción, que también es de la misma familia, Ruiz Zamora, que son los dueños de Grupo Rusa, de Rusa Empresas. Y además de esto, de que le quitaron la placa a un camión que ya no servía para ponérsela a ese camión que le fallaron los frenos, pues el permiso ya estaba vencido. Desde 2020 ese camión ya no tendría que estar circulando, o al menos esas placas ya no tendrían que estar en las calles o en las pues carreteras de Jalisco, porque ya estaban vencidas. Pero esto lo pueden hacer las empresas por una simple razón, porque las autoridades, en este caso se conjuga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional del Gobierno de México. Y en el Gobierno de Jalisco pues está la Secretaría de Transporte, la CETRAN, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que dejan hacer a esas empresas prácticamente lo que quieren. No hay una vigilancia, no hay una supervisión y por lo tanto pueden pues hacer ese tipo de trucos, por decirlo de alguna manera, trampas para pues evadir la ley y pues provocan ese tipo de problemáticas, ese tipo de tragedias que pues terminaron con la vida de 14 personas solamente en este siniestro vial. Lauro, ¿qué dicen las autoridades a 2 años de este accidente? ¿Qué pasó con las investigaciones? ¿Qué pasó con Rusa? ¿Qué pasó con Berrimex? ¿Qué pasó con el sindicato de trabajadores encargados justamente de los jornaleros? Buscamos a todos los sectores involucrados. Las autoridades, hablando del secretario del Trabajo y Provisión Social, Marco Valerio Pérez Goyás, se negó a hablar para este reportaje. Sin embargo, en el Congreso de Aneberris, de la Asociación Nacional de Productores de Berries, en julio de 2023, sí habló sobre la situación del transporte de personas jornaleras y reconoció que ya se convirtió en un problema por la falta de supervisión. También intentamos platicar con el sindicato 1 de Mayo, el sindicato Súmate, que es donde están agremiados los trabajadores de Berrimex en específico y más específicamente quienes trabajan en la zona de la ribera del lago de Chapala, de Jocotepec, Mazamitla, toda esta zona que fue donde ocurrió el siniestro vial. Y se negaron a hablar también con nosotros. ¿Qué fue lo que hizo en su lugar el sindicato? Tuvo un evento en Ciudad Guzmán con Berrimex y después de ese evento, muy coincidentemente, Berrimex nos contacta a través de correo electrónico con su agencia de comunicación. Ellos se comprometen, la empresa se comprometió a respondernos una serie de cuestionamientos por escrito, les enviamos las preguntas y nunca tuvimos respuesta por parte de la empresa. Acudimos también con el Grupo Rusa para saber cuál era su versión, qué tenían ellos que decir. Lo que nos dijeron a través de uno de sus trabajadores, porque también se negaron a darnos una entrevista formal, fue que eso ya pasó, que está en el pasado, que las autoridades ya hicieron las investigaciones y que ellos no tienen nada más que decir.
Sin embargo, las investigaciones están reservadas. Te platico que la carpeta de investigación está abierta todavía en la Fiscalía del Estado y por esta razón están reservados los dictámenes, por ejemplo, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para saber qué dicen los peritajes respecto a este siniestro vial. Lo solicitamos vía transparencia y fue la respuesta que tuvimos, que como la carpeta de investigación sigue abierta, es una carpeta de investigación por homicidio imprudencial, pues entonces no pueden entregarnos esa información. Entonces la carpeta sigue abierta, no hay avances, las empresas no quisieron hablar, las autoridades también se hicieron a un lado, no quisieron dar ninguna declaración respecto a este trabajo. Tuvimos la oportunidad en el Congreso de Neverris de entrevistar a Miguel Ángel Curiel Mendoza, quien es el director de Driscolls México, una empresa hermana de Berrymex. Driscolls es la encargada de enviar el producto de Berrymex hacia Estados Unidos. Y él, pues muy tranquilamente nos dijo que si ellos utilizan ese tipo de camiones es porque las autoridades se los permiten, porque les emiten los permisos, porque les dan las placas, porque les autorizan circular con estos tipos de camiones. Y para ellos, si las autoridades lo permiten, es legal y no hay ningún problema. Esa fue la respuesta que nos dio Miguel Ángel Curiel Mendoza, director de Driscolls y presidente de Aneberris. Lauro, pues una más, ¿no? Justamente de estas empresas de Berris, una más de las cosas que suceden allá en la región de Ciudad Guzmán y todos los municipios que se encuentran alrededor, y que a través del Suspicaz ustedes han venido documentando la serie de irregularidades, no solamente en el transporte, que bueno, es el reportaje que nos atañe esta noche, pero que ha sido bien una serie de deforestación, de irregularidades, y que sin embargo seguimos presumiendo a Jalisco como el gran gigante agroalimentario. Así es, justamente son una serie de situaciones que se han dado desde pues el tema de la deforestación, el tema del robo de agua, que también lo hemos estado documentando en el Suspicaz en diferentes ocasiones, el tema de las amenazas, de la violencia, también de la involucración de políticos, del involucramiento de políticos y diferentes pues situaciones, entre ellas el transporte, suicidios que se han estado dando entre personas jornaleras, la situación por ejemplo, desde temas como el incremento de las rentas en la zona del sur de Jalisco por la presencia o por el incremento de personas jornaleras migrantes, y es una serie de problemáticas que pues se quedan en Jalisco, pero que al final el producto va a dar a Estados Unidos, el dinero va a dar a empresas transnacionales. Berrymex, aunque es una marca mexicana, pues al final es una filial de una transnacional. Varios de los productores en Jalisco, en el sur de Jalisco, son michoacanos. Entonces el dinero no se queda en Jalisco, pero los problemas sí. Bueno, pues ahí estamos muy al pendiente, Lauro, de lo que siguen publicando ustedes a través de este medio independiente, el Suspicaz. ¿Dónde podemos leer el reportaje? Bueno, por supuesto lo estaré compartiendo en mis redes sociales, en @semáforo en ámbar, pero ¿dónde podemos verlo directamente en el Suspicaz? Este reportaje, que fue liderado por Marta Guillén, también tuvo el acompañamiento editorial de Quinto Elemento Lab, entonces puede leerse además del Suspicaz en Quinto Elemento Lab, también en NTR Guadalajara, en Letra Fría, en Zona Docs y en Decisiones, que son medios que se aliaron con nosotros para la difusión de ese trabajo. Pues ahí está, Lauro Rodríguez, muchísimas gracias por tomarnos, por tomarte el tiempo para platicarnos sobre esta investigación. Al contrario, muchas gracias a ustedes por considerar ese trabajo para que también pueda llegar a su audiencia. Con esto vamos a una pausa, son las 9 de la noche con 46 minutos. La Voz.